Bienvenidos a la semana 8 de la asignatura Auditoría en Comunicación y Relaciones Públicas. Hoy vamos a desarrollar el tema de diagnóstico organizacional. El diagnóstico organizacional es el primer paso para el desarrollo organizacional. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa desarrollo organizacional? Que es un proceso que se da a lo largo de la organización para poder avanzar e ir creciendo en el tiempo. ¿Cuál es el concepto de diagnóstico organizacional que plantea el autor Mesa y Carballeda? Él dice que es un proceso analítico, ¿cierto?, que permite conocer la situación actual de una organización, ¿cierto?, en un momento determinado. ¿Para qué? Para de esta forma poder captar cuáles son los problemas, para saber cuáles son las oportunidades y de esta forma poder corregir los errores y capitalizar o aprovechar estas oportunidades. Por otro lado, Darío Rodríguez indica o le agrega a este concepto de diagnóstico que es un proceso que efectivamente permite no solo analizar, sino que también evaluar cuál es la situación de la empresa, la situación real de la empresa en cuanto a sus problemas, potencialidades y también posibles soluciones que le podamos entregar. En tal sentido, entonces, el diagnóstico es esencial para poder conocer la situación en la que se encuentra la organización en un momento determinado. En el ámbito comunicacional, para nosotros los comunicadores, el diagnóstico permite conocer en profundidad cuáles son los procesos comunicacionales que se dan en esta organización, que es indispensable para poder entonces intervenir en ella. Y finalmente también implica un análisis de la situación que permite valorar en el fondo cuáles son las acciones y los resultados en relación a ciertos objetivos que naturalmente se debieron haber planteado previamente. ¿Para qué nosotros vamos a realizar un diagnóstico? Es importante realizarlo porque necesitamos atacar cuáles son las causas de una problemática que se puede ir vislumbrando y focalizar entonces las acciones concretas que vamos a hacer comunicacionales en esa problemática. Por otra parte, ¿por qué también es importante? Porque el diagnóstico nos permite sintetizar de la manera más clara y precisa posible los resultados que hemos obtenido a través, por ejemplo, de la auditoría y que la vamos a corregir aplicando el FODA. Las necesidades de diagnosticar o de evaluar en una organización pueden ser de distintos orígenes y vamos a ver algunos de ellos, pueden ser muchos más. Primero, el proceso natural de crecimiento de una organización. La organización, cuando va creciendo, obviamente va evolucionando y va cambiando. Por lo tanto, nosotros no podemos pretender tener los mismos sistemas que tenemos en un principio. Necesitamos hacer un diagnóstico para ver cómo podemos ir ayudando a crecer eficazmente esta organización. Otro punto es el proceso natural de deterioro de la organización. ¿Y qué significa esto? Que igual como el punto anterior, toda organización tiene un proceso en que va envejeciendo, tal vez su personal, la infraestructura ya es más débil, equipos más deteriorados, por lo tanto necesitamos saber cómo podemos ir mejorando esta situación. Otra alternativa son cuando las empresas han decidido encarar el problema de la productividad y la calidad. ¿Y qué significa esto? Que, por ejemplo, se dan cuenta que ya los precios que tienen de sus productos, por ejemplo, no son posibles de alcanzar porque la competencia es muy agresiva. Ahí tenemos un elemento, un factor. Por lo tanto, ¿qué hace aquí el diagnóstico? El diagnóstico debiera buscar las vías, las alternativas de solución a esta problemática para reconocer cuáles podrían ser eventuales o potenciales vías de desarrollo utilizando, ¿cierto? Utilizándolo en beneficio de la productividad y esta calidad que estamos mencionando. Otra alternativa también es cuando la organización ha sido sometida a cambios de importancia y esos cambios tienen relación, cambios importantes como incorporar la innovación, cambios de estructuras, por ejemplo, ciertas demandas laborales que implican que yo tengo que reestructurar el tema de personal o la incorporación de nuevas tecnologías. Todos esos son elementos de grandes cambios para una organización. Por lo tanto, aquí el diagnóstico lo que busca es conocer o saber cuál es el impacto de estos cambios, cómo el recurso humano ha asimilado estas nuevas normativas o estos cambios que se han producido, por ejemplo, en el personal. Por lo tanto, el diagnóstico nos va a ayudar a vislumbrar esa situación. Como quinto elemento podemos mencionar el aumento de la complejidad del entorno de la organización. El entorno ya sea político, ya sea económico, ya sea social. Todos esos factores
indudablemente están afectando siempre a la organización de una u otra forma. Por lo tanto, yo tengo que saber exactamente en qué nivel está influenciando y cómo yo puedo enfrentar esa situación. La competencia, por ejemplo, es uno de esos ejemplos. La organización requiere conocer su propia cultura y este es un elemento fundamental, sobre todo para nosotros relacionadores públicos o comunicadores, ¿cierto? Aquí no solamente es importante ver la productividad, la calidad de una organización, sino que es fundamental también trabajar todo aquello que tenga que ver con mantener la identidad de una institución, la identidad corporativa, traspasar la cultura corporativa. Por lo tanto, el diagnóstico tiene relación con a qué nivel esa cultura corporativa ha llegado a cada uno de los trabajadores y a qué nivel se ha generado ese compromiso y esa identidad con la institución. Séptimo punto es cuando la organización desea mejorar su clima, aumentar la motivación de sus miembros, hacer más agradable el trabajo en ella. Bueno, en esos casos el diagnóstico busca conocer cuáles son las aspiraciones o las problemáticas que siente cada uno de quienes trabajan en la organización para poder enfrentar de mejor forma esa situación y generar en realidad un buen clima laboral que es muy importante en toda institución y para todo funcionario, lo que genera además identidad. Por último, la organización ha sido fusionada con otra y ese es un cambio ineludible que genera ciertos resquemores dentro de la organización, ya sea positivos y negativos, y por lo tanto aquí el diagnóstico lo que busca es ver la disponibilidad de recursos, ¿cierto?, de la organización y la viabilidad entonces de desarrollar estos posibles cambios. En todos los casos es necesario examinar la situación, detectar cuáles son las verdaderas causas del problema, evaluar la importancia de esto significa jerarquizarlos, darle un orden y buscar alternativas de solución adecuadas a ese mismo problema. En tal sentido, entonces, los objetivos de diagnóstico organizacional son los siguientes. Primero, el primer objetivo es obtener información válida que muestre en definitiva cuáles son las debilidades y fortalezas de la organización, ¿cierto? Cuáles son la relevancia de estas fortalezas, o sea, jerarquizar estas fortalezas, cuáles son más importantes que otras, factores condicionantes, que eso tiene relación con las causas y los síntomas que están produciendo el problema, efectos de estos problemas y las tendencias generales que se dan en la organización. Otro objetivo es realizar de la forma más resumida y clara posible un cuadro que refleje cuál es la situación de la empresa. Ese es un objetivo muy importante del diagnóstico. Y por último, provocar también una autoconciencia organizacional y que eso implica involucrar a todos los miembros de la organización para que tomen conciencia y le den la importancia de poder de desarrollar un diagnóstico en la institución en la que trabajan. Entonces, el diagnóstico organizacional y diagnóstico comunicacional lo que busca es analizar el estado actual, la situación del sistema comunicacional de una empresa en un momento determinado. En tanto, la auditoría lo que busca, entendiendo que es una herramienta de evaluación, busca exactamente evaluar cómo se da la comunicación y el sistema comunicacional en la organización, interviniendo en ella y dando soluciones. ¿Qué es entonces lo que va a evaluar en una auditoría que servirá de insumo para desarrollar el diagnóstico? Y lo que hemos dicho y hemos mencionado ya en varias ocasiones, lo que va a evaluar es el sistema de comunicaciones. Y cuando hablamos de sistema de comunicaciones, hablamos de lo siguiente. Primero, comunicación descendente. Vamos a dar algunos ejemplos de comunicación descendente. Órdenes, por ejemplo, contacto entre superior y subordinado, uso y calidad de los boletines, por ejemplo, el uso y la calidad de los diarios y las revistas, ya el uso de las reuniones globales, son algunos ejemplos de comunicación descendente. La comunicación ascendente. ¿Qué queremos decir con esto? Procedimientos de conducta regular, procedimiento de quejas, procedimientos de sugerencias, filtros. Ahí estamos hablando de comunicación ascendente. Eso significa desde hacia abajo hacia arriba, desde el subordinado hacia el superior. La comunicación horizontal, que tiene que ver con la relación entre pares. Estamos hablando de comunicaciones propias del flujo de trabajo, propias de los periodos de descanso, por ejemplo, que es cuando más se da la interacción entre pares. Incluso durante el transporte, venirse juntos también es una instancia de comunicación. Y aquí hay que tener presente, sí, que surge
El rumor como elemento fundamental dentro de lo que es la comunicación horizontal, que obviamente nosotros como comunicadores lo que buscamos es minimizar, reducirlo para que no se propague. Lo otro que nosotros vemos son los sistemas de comunicación formales versus los sistemas de comunicación informales, ¿cierto? Esto para nosotros es fundamental como relacionadores públicos, es un punto que debemos analizar. Y el ejemplo, vuelvo a repetir, es el rumor, es un ejemplo de comunicación informal. Lo otro que hay que evaluar tiene que ver con los sistemas y estilos de comunicación externos. El grado de coherencia, por ejemplo, que existe entre la comunicación interna y la comunicación externa. Y hemos visto en otras ocasiones que eso es fundamental, que se genere coherencia, porque así podemos mantener lo que es la identidad y la imagen de manera institucional. Entonces, para el diagnóstico de las comunicaciones se puede seguir una determinada información que es importante observar. Por ejemplo, los canales utilizados es algo que debemos evaluar, los puntos en que se detienen o atasca la comunicación en estos canales. Siempre hay unos medios que tienen algunos inconvenientes y algunos problemas y tenemos que detectar en qué momento se da. Las posibles interferencias también, que hace que exista mucho ruido de repente en la comunicación, y todas las alteraciones que pueden sufrir estos canales y estos medios. Además, el estudio del diagnóstico de la comunicación tiene que considerar los medios utilizados habitualmente en la organización y se debe hacer un análisis de los diarios, de las revistas, de los boletines, que se pueden hacer análisis contenidos, distintos instrumentos para poder evaluar si efectivamente está utilizando el lenguaje adecuado, si va dirigido al público objetivo adecuado. Tanto en su contenido también como en su forma. No solamente, como estábamos mencionando, el lenguaje que tiene que ver con el contenido, el tema, la temática que sabe abordar, el grado de receptividad, etc. Entonces, ¿qué es importante tener claro? Que el diagnóstico no es un fin en sí mismo, sino que es el primer paso para poder ir perfeccionando el sistema comunicacional en una organización. Segundo, que el diagnóstico lo que trata es de sintetizar la información que ha recogido la auditoría comunicacional para, en el fondo, hacer más fácil el proceso de dar soluciones y encontrar posibles respuestas a estas problemáticas. Y por último, para ello, el diagnóstico lo que necesita es examinar cada uno de los sistemas y las prácticas comunicacionales, tanto a nivel interno como externo, de toda organización en todos sus niveles. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Sigan estudiando, repasen, lean la lectura que está en el aula virtual, que habla de diagnóstico también organizacional, y por favor, ante cualquier duda me lo hacen saber. Estoy para apoyarlos en esta parte, digamos, y en esta semana que hemos trabajado la asignatura de auditoría en comunicación y relaciones públicas.